La corrupción es el principal problema de nuestro país, pero no es un problema reciente, es algo que hemos venido cargando durante generaciones. Hemos tenido toda suerte de posibles soluciones, presidentes que nos han dicho que se puede resolver de una forma u otra, con una renovación moral de la sociedad, con campañas de todo tipo. Pero la verdad es que seguimos cargando este problema. Federico Reyes Herol es uno de los intelectuales y escritores más respetados de nuestro país. Está impulsando ahora una iniciativa que llama Impunidad Cero. ¿Qué es Impunidad Cero, Federico? Sergio, siempre es un privilegio estar aquí. ¿Qué es Impunidad Cero? Yo te diría Impunidad Cero es la próxima discusión obligada para México, y más que vamos a periodo electoral en el 18. ¿Por qué? Porque hemos avanzado mucho en leyes de acceso a la información. Mucho más, te lo digo con honestidad, de lo que yo mismo me hubiera imaginado cuando eché a andar Transparencia Mexicana. Pero sí hemos avanzado. Mucha gente piensa que vamos para atrás. ¿Es cierto eso o es una mala percepción? Yo te diría es una mala percepción, y es una percepción que además tiene que ver con asuntos muy concretos de los Borges, de Duarte, de la Casa Blanca. Pero el sistema, o sea, del exterior nos reconocen que el Sistema Nacional Anticorrupción es un gran avance. Y vamos a empezar a sentir la presencia del fiscal especial. En el momento en que esto arranque, también cambiarán las coordenadas. De lo que está desesperada la gente es de la impunidad. De la impunidad que se refleja en casos muy sonoros como estos que he mencionado y que irritan a la opinión pública, que la molestan. Ahí están los registros de cómo la gente en México hoy está enojada. Está enojada, nos lo dicen las encuestas de distintas casas. ¿Y por qué está enojada? Porque corrupción hay en todas partes del mundo. Estamos viendo el caso de Filipinas, estamos viendo Brasil, estamos viendo España, estamos viendo Odebrecht, Francia. Bueno, Francia, no, por todas partes. Pero lo que no se da en todas partes es la impunidad. Es decir, que habiendo descubierto algo no haya consecuencias jurídicas. Entonces, Impunidad Cero lo que quiere es poner sobre la mesa los datos fundamentales para poder analizar y combatir la impunidad que nos tiene asfixiados. Siempre has creído que las cosas se tienen que medir y, bueno, defendiste en su momento las encuestas, todo esto que nos permite medir los comportamientos sociales. Pero, ¿cómo medimos la impunidad? ¿Cuáles son las formas para determinar si estamos actuando bien o mal ante los abusos de los que pueden corromperse? Bueno, tú sabes, sí, como lo mencionas, siempre he tenido esta debilidad por los datos duros y en ese sentido estoy espantado de las cosas que hemos encontrado. Porque, por ejemplo, homicidio doloso. Una de las investigaciones es sobre homicidio doloso en el país. Te encuentras entidades como Durango, en donde de cada 100 homicidios dolosos, 97 y fracción no tiene ninguna consecuencia jurídica. Sergio, pues es tanto como una impunidad total. Si eso ocurre con el homicidio doloso, no te quiero decir que ocurre con la violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, un horror. ¿Qué nos hemos encontrado? Que, por ejemplo, el transporte público en el área metropolitana de la Ciudad de México y en otras áreas metropolitanas no tiene seguros. De tal manera que si cualquier ciudadano tiene un accidente con una de estas peceras, lo más probable es que pierda su patrimonio porque no le van a pagar nada. El servicio público está amparado a través de mutualidades y las mutualidades no tienen obligación primero con los mutuados y después con la sociedad. ¿Qué nos hemos encontrado? Es el número de este país de marzo, negligencia médica. Terrible. Porque, bueno, tú sabes que el daño patrimonial hace que muchas familias se empobrezcan. La movilidad social negativa viene de ahí, precisamente de la terrible tragedia de tener una enfermedad y que no tenga seguro. Pero incluso teniendo seguridad social, es decir, estando amparado dentro del IMSS, dentro del ISSSTE o teniendo seguridad privada, pues la negligencia es altísima y las consecuencias son bajísimas. Estamos enfocándonos, Sergio, a la impunidad que afecta a todos los ciudadanos. No a los casos muy sonados. O sea, no es necesariamente la impunidad. O sea, no hay que ser gobernador para dañar a la sociedad con impunidad. Hay muchos ciudadanos mexicanos que han padecido la impunidad y que ni siquiera saben que son víctimas y que no se movilizan. Entonces, lo que te queremos a través de redes sociales y de todos los instrumentos modernos es precisamente, primer paso, que se cobre conciencia de que no pueden quedar las cosas impunes, que hay recursos y que si no los hay que establecerlos, Sergio. ¿Qué es Impunidad Cero? ¿Es una organización? ¿Es un grupo de investigación? ¿Qué hace exactamente Impunidad Cero? Qué buena pregunta, sí. Es una mezcla extraña, yo te diría única en el país. Somos 15 miembros los del Consejo. 15, para empezar. 15. El proyecto está radicado dentro de la fundación Este País. De esos 15 miembros, 5 ponen recursos
Y los otros 10 son académicos, como Luis de la Barrera, como el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, como Carlos Elizondo, que lo que ponen es conocimiento. Estos 5 empresarios me buscaron cuando dejé Transparencia Mexicana, cuando dejé de ser presidente, y me dijeron, ¿cómo podemos fortalecer el Estado de Derecho? Y les dije, impunidad. Entonces ellos ponen una cantidad y esta cantidad se administra para el equipo de trabajo, se pagan investigadores que trabajan 2, 3 meses, se entrega una investigación muy concreta, se publica en la revista, se sube a redes sociales, se manda a especialistas y entonces de alguna manera es un tanque de pensamiento, pero es un tanque de pensamiento dirigido, que no está... esperando que los velámenes se llenen con cualquier viento, con cualquier idea. No, aquí vamos tras de la impunidad en todas sus manifestaciones, ¿no? Y funciona esto porque en México no solamente hay impunidad, también hay indiferencia o incluso, perdón que lo diga así, es la única palabra que creo que lo dice exactamente, valemadrismo. Sí, bueno, déjame decirte que parte de lo que tenemos que vencer es esa actitud poco participativa de los ciudadanos. Sin embargo, cuando hay víctimas, por ejemplo, los casos menos graves, ¿no? Te destrozan tu coche o tu motocicleta, como fue el caso que encontramos, y empiezas a tratar de recuperar tu motocicleta que te servía para repartir pizzas, y te das cuenta que es imposible recuperar esa bicicleta. Entonces, no eras consciente, pero te enojas. Y ese enojo, si lo canalizamos bien, si lo canalizamos en búsqueda de acciones jurídicas y haciéndole ver a los responsables que no pueden caminar por la vida cometiendo este tipo de actos, puede ser muy útil para romper ese valemadrismo que está también en la sociedad mexicana. ¿Cuántas investigaciones han dado a conocer hasta ahora? Tenemos 7 investigaciones publicadas y otras 7 contratadas, tenemos ya casi todo este año. Comenzamos con una que quizá es un poco más abstracta, pero que es muy importante, es cuánto dinero le están metiendo las entidades federativas a combatir la impunidad. Y nos encontramos con que hay 4 entidades que ni siquiera contemplan la palabra impunidad. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que el señor gobernador tenga sensibilidad para que los jueces estén bien pagados, los hay, pero hay otros gobernadores que no tienen la menor idea ni el menor interés en que el Poder Judicial en su entidad esté bien pagado. Te doy un dato terrible. En México tenemos la 10ª parte de los tribunales que deberíamos de tener. Otro dato terrible. Cada año, bueno, ha habido años en donde oscila, los homicidios dolosos han ido de 10, 12 mil a 22 mil en el año... De 2007 a 2011. Terrible. Sí, así es. El número de sentencias a los homicidios dolosos está estabilizado en 4.500. Quiere decir que no tenemos capacidad ni siquiera para sentenciar a los potenciales a los homicidas, ¿sí? Y que los tenemos guardados. Es decir, en esos años ha habido 18,000 mexicanos que están esperando una sentencia porque no somos capaces de asignarle más recursos al judicial y a las instancias de investigación para poder liberar a esos mexicanos. Ahora, como me dices tú, eso es cierto en el caso de los homicidios dolosos, pero también el de los culposos. Me pega una pecera, me mata o mata a mi pareja y ¿Por dónde hay absoluta impunidad también, ¿no? ¿Por dónde comienzas? De hecho, todos sabemos, a mis hijas le ha ocurrido, ¿no? Que se bajan y te amedrentan. Y te dicen, lárguese, intente, y las placas las traen todas borradas, ¿no? No puedes leer la placa. Entonces, digo, tenemos que ir paso por paso poniendo la información para que la sociedad la utilice. Vamos a organizar con la Universidad Nacional Autónoma de México un seminario itinerante en 9 regiones del país, donde vamos a convocar a los investigadores y a los maestros de las distintas escuelas y facultades para que se hagan de alguna manera partícipes de este proyecto y que tengamos semillas en toda la República, porque el problema es un problema enorme, ¿no? ¿Nunca te cansas de promover causas? Te conocí, ya sabes, promoviendo las encuestas, la importancia de modernizar el sistema político nacional, después el tema de transparencia que te llenó durante tantos años. En tus ratos libres además escribes novelas y ahora es la impunidad. No te sabes estar en paz en tu casa, me imagino. Bueno, viniendo de ti esa pregunta, pues... Bueno, tú no cantas mal las rancheras. Mira, no, ¿qué te lleva? ¿Por qué dices en un momento dado, sí quiero dedicarle tiempo a este tema de la impunidad? Te lo digo con toda honestidad. Si tú me preguntas qué soy, yo soy un escritor. Lo que más gozo en mi vida, independientemente de mi vida familiar, es escribir. Segundo lugar, dar clases. Y en tercer lugar, estar ¿Sigues dando clases? Sí, ahorita no estoy dando clases, pero normalmente doy clases en la UNAM, en la Facultad de Filosofía. Y lo gozo muchísimo. Entonces, si no estoy vinculado con un libro, me deprimo. Yo puedo andar de activista y de promotor de estas cosas, pero ideas, auténticamente me deprimo. Necesito estar enganchado en algún libro que me lleve a otras latitudes y a otras
coordenadas vitales, ¿no? Hubo un momento en que te apartaste también de este país, ¿no? ¿Has regresado otra vez a tener un papel más activo en la revista Este País? Bueno, mira, lo que ocurre es que creo que las instituciones requieren que los fundadores se alejen, nos alejemos, y eso me ha ocurrido en varias instancias. Con transparencia y también con este país, Transparencia, ¿no? Sí. claro, sí. Transparencia a los 15 años, yo quise hacerlo antes, pero a los 15 años dejé la presidencia, sigo siendo miembro del Consejo, asisto regularmente a las reuniones, pero creo que María Barván debe tener todo el espacio para desplegar, o Eduardo Bojor, que deben de tener todo el espacio, y si quieren pedir un consejo, pues uno se los da, pero ya no ser el protagonista, porque si no nos institucionalizan. Lo increíble es que esta revista va a cumplir 26 años y ha tenido 7 u 8 directores. Yo estuve en la inauguración, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, sí, fue en el Museo Tamayo. En el Museo Tamayo, así es. Me Y acuerdo, aquí estamos. En los años 80. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que sí funciona esa institucionalización. Mira, muchas organizaciones de la sociedad civil que por desgracia no se institucionalizan, y cuando muere el fundador, o cuando muere la familia, o desaparece la familia que le dio el impulso a una institución para atender a problemas de audición en los niños, o lo que sea, muchas de ellas quiebran y desaparecen. Eso es lo que yo creo que debemos de evitar tratando de institucionalizar también a la sociedad civil. Es un problema de cultura porque el propio presidente de la República decía hace algunos meses y años más bien, lo dijo 2 veces, en 2 ocasiones, que la corrupción es un problema de cultura. ¿Tú así lo ves? Mira, sé que el presidente fue muy criticado, pero en el fondo tiene razón. Y además hay que verlo en perspectiva. Esta es una sociedad que se urbanizó muy rápido, pero todavía a mediados de los años 70 tenías la mitad de la población de la zona metropolitana, era migrante en primera generación. El concepto de ciudadano en México pues está en formación. Cuando, por ejemplo, en Europa, pues la Revolución Francesa fue una explosión ciudadana, o lo que describe Tocqueville en Estados Unidos, de esta asociación entre ciudadanos para defender sus intereses. Esto en México surge tardíamente. Los mexicanos hemos navegado mucho de manera solitaria, y esa es la peor forma de enfrentar los problemas, Sergio, porque muchas veces lo pierdes. Si vas organizado, una asociación de vecinos que cuida la seguridad de una colonia, yo qué sé, los monumentos nacionales, lo que tú quieras, francamente funciona mucho mejor que si das la batalla solo. Hay algo también de egoísmo y de patrimonialismo en la sociedad civil. ¿A qué me refiero? Me refiero a que sociedad civil come sociedad civil. Entonces, sí, las distintas organizaciones se atacan, ¿no? Así es. Quizás porque están buscando los mismos donativos. Los mismos donativos y espacios. O sea, quieren el protagonismo en esto, es algo muy lacerante. Por ejemplo, en los últimos años, la instrucción de ser presidente de Transparencia, la instrucción que yo di fue: vamos a hacer todo porque sea el Sistema Nacional Anticorrupción, jugando un papel de coordinación. No necesariamente tenemos que ser la cabeza, no necesariamente tenemos... Lo importante es que logremos sacar el paquete. Y funcionó muy bien, pero sí hay que ser cuidadoso, aprende uno a manejarse de este lado, porque si no al rato tus propios colegas te dan periodicazos, te dan... ¿Cuáles han sido las respuestas a estos reportajes, a estas investigaciones que se han realizado en Impunidad Cero? Yo te diría, lo primero es el asombro. Maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México que me dicen, pero ¿de dónde sacaste esta información? ¿Cómo es que no la tenemos? Gente del investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que reciben la investigación y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que no tengamos esta información dentro del propio instituto? Que si la tienen, no la estén usando de una manera más. La Academia Mexicana de Derecho Penal, por ejemplo, estuve con ellos, les presenté las láminas, donde hay exprocuradores, hay Victoria Dato, Sergio García Ramírez, Juan Silva Mesa, o sea, gente de primerísima, Miguel Sarre, ¿no? Todos con los ojos abiertos. Entonces yo creo que estamos ahorita en esa etapa. Viene un seminario con el ITAM, en donde creemos que podemos también dejar algunas semillitas, de tal manera que nos movamos en distintos frentes y que nosotros nos encarguemos precisamente de eso, ¿no? De generar información que sea útil para entender la impunidad de los ciudadanos, no de los grandes y sonadísimos casos que siempre que también son importantes, pero, muy importantes. Pero luego la impunidad que nos afecta a los ciudadanos comunes y corrientes es la de la pecera que me pegó y la del potentado que abusó de mí de una forma u otra, ¿no? El río que contamina y que echa a perder el agua, ¿no? En una cuenca, ese tipo de cuestiones que no están en los periódicos, o no necesariamente están en los periódicos, o aparecen excepcionalmente en algunos de ellos. Hay que darle espacio a esa impunidad ciudadana, porque entonces vamos a tener un aliado. Yo sostengo que en esta lucha el principal aliado es el ciudadano, y ahí los medios juegan un papel central, man. Federico Reyes Heroles, gracias por ayudarnos a entender de qué se trata esta Impunidad Cero. Gracias a ti.
Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.